Buen día, siendo el 17 de mayo de 2024, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 8 de los juzgados de control y juicio oral de este primer distrito judicial con sede en Tonalá, Jalisco, para efectos de llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación relativa a Diego Eduardo Calderón Galaviz por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia de delito denominado como robo calificado, como homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de Iván José González Rodríguez por hechos que se investigan en autos de la carpeta de investigación 35.018 de 2024 y que corresponden a la carpeta administrativa 5.075 de 2024. Por lo que solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir en esta sala al juez 16º de control y juicio oral, abogado Gildardo Joel Landeros Parra. Buenos días. Como les ha indicado mi compañero encargado de sala, estamos presentes para llevar a cabo una audiencia denominada formulación de imputación. Todo esto en los autos de la carpeta administrativa ya indicada. Sin más preámbulo, siendo las 10 horas con 27 minutos del día 17 de mayo del año 2024, se declara abierta esta audiencia. Fiscal, inicio con usted para identificación, por favor. Señoría, buenos días a todos. Abogado Rafael González Gutiérrez, agente del Ministerio Público, con datos y formas de notificación ya registrados con el administrador de la sala. Gracias. Defensores, lo propio. Buenos días, señoría. Buenos días a los presentes. El licenciado Gustavo Acevedo Pérez, cédula federal 3207275, misma que con mis datos para recibir notificaciones, ya se encuentran en la administración de esta sala, compareciendo como defensor particular del señor Diego Calderón Galaviz. Gracias. Continúen. Señoría, usted a todos los presentes, servidor licenciado Óscar Bernardo Arcinea Morales, con número de cédula 352757, con datos y formas de notificación ya previamente aportados a la administración de esta sala, al igual que mi homólogo como defensor particular del señor Diego Eduardo Calderón Galaviz. Gracias. Encargado de sala, ¿hemos verificado esas profesiones? Así es, señoría, fueron verificados previo a iniciar la audiencia. Muchas gracias. Imputado, por favor, ¿se identifica? ¿Qué tal, señoría? Yo soy Diego Eduardo Calderón Galaviz. Gracias. Imputado, previo a esta audiencia, ¿le hicieron saber sus derechos constitucionales y procesales? Sí, señoría. ¿Tiene alguna duda al respecto? Ninguna, señoría. Gracias. Le preciso uno de esos derechos imputados. Consiste en que usted debe estar, representado en esta y en todas las audiencias a través de un defensor particular. Advierto la presencia de dos de ellos. Le voy a otorgar el cargo a estos defensores particulares. Señoría. Gracias. Abogados, contestan individual, por favor, acepten y protestan el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo, señoría, asimismo un nuevo sabedor de las obligaciones del artículo 117 del Código Nacional. Gracias. Protesto el cargo también, señoría. Gracias. A partir de este momento se le hicieron formalmente el mismo, asumiendo las obligaciones inherentes a este que señala el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Imputado, la participación de sus defensores en ningún momento menoscaba su derecho para intervenir o realizar alguna manifestación que usted considere pertinente o relevante. Le hago saber también que no puede negarse a proporcionarme su completa identidad. Si decide hacerlo, le voy a conceder el uso de la voz para que lo haga en este acto, o bien puede decidir optar porque esos datos personales sean considerados privados o reservados. Consulte con su cuerpo defensivo. Privados, así van a permanecer. Lo exhorto también para que se conduzca con verdad en el desarrollo de esta audiencia. ¿Le queda claro? Sí, señoría. Gracias. Defensores, ¿han tenido la oportunidad de tener entrevista con el imputado y de imponerse de registros que van en carpeta de investigación? Así es, señoría, previo al inicio de la presente tuvimos una entrevista con nuestro representante y nos pusimos de todos los registros dentro de la carpeta de investigación. Gracias por la información. Bien, imputado, le explico qué va a acontecer. Le voy a conceder el uso de la voz al fiscal. Él fue quien peticionó esta audiencia. Le va a hacer saber a usted, le va a exponer los hechos en materia de imputación. Ponga especial atención a este momento. Ministerio Público. Gracias, señoría. Señor Diego Eduardo Calderón Galaviz, en términos de lo que establece el artículo 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le informo que esta Fiscalía sigue una investigación en su contra, ya que el día 11 de mayo del 2024, aproximadamente como a las 18 horas, cuando el señor Iván José González Rodríguez, quien es de ocupación pintor, se encontraba sobre la calle Ángel Martínez, en el cruce con la avenida Patria, esto de la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara, Jalisco, y quien además estaba acompañado de su hijo menor de edad, así como de sus compañeros de trabajo, de los cuales se sabe que responden al nombre de Juan, Rodrigo e Isaac.
Esto en razón a que fueron contratados para pintar la barda que se ubica en dicho cruces con la propaganda política de un partido denominado Movimiento Ciudadano. Y justo cuando estaban precisamente pintando de blanco esta barda, llega a dicho lugar, o a ese lugar, varios vehículos, de los cuales desciende usted, señor Diego, y lo hace acompañado de aproximadamente 15 masculinos más, todos simpatizantes, al parecer, del partido político denominado Morena. Y en particular usted, Diego, se acerca hacia el señor Iván y le reclama preguntándole por qué estaba pintando dicha barda o muro, ya que según usted, esa barda pertenecía al partido político Morena, del cual usted es simpatizante. En respuesta a ello, el señor Iván le refiere que va a realizar una llamada vía celular para comentarle a su superior lo que usted le estaba reclamando. Pero usted, Diego, lo que hace es arrebatarle de la mano el celular y luego lo amenaza de muerte, y en ese mismo momento con su mano derecha le da una bofetada en la cara. Luego le propina varios puñetazos en toda la economía corporal, en particular varios de estos golpes sobre el rostro. Y al ver esto, los acompañantes del señor Iván, que es Juan, Rodrigo, Isaac y el menor, rápido huyen del lugar, pero el menor de edad, que es hijo del señor Iván, se regresa para intentar ayudar a su papá, de que dejara usted de agredirlo, pero los demás masculinos que lo acompañaban a usted se lo impidieron, ya que también lo comenzaron a agredir físicamente. Pero este menor de edad logra zafarse y se retira unos metros del lugar. Y desde ahí él hace una llamada de auxilio a la señora Elizabeth del Valle Rodríguez, a quien le pide que se hiciera presente en dicho lugar, ya que estaban golpeando a su papá varios masculinos simpatizantes del partido político Morena. Luego entonces usted, Diego, tomó un palo de madera que se encontraba en el lugar y con el mismo vuelve a golpear al señor Iván. Lo golpea en la cara, lo golpea en los brazos y en la demás economía corporal. Y por si esto fuera poco, se suma a esta agresión los demás masculinos que lo acompañaban, golpeándolo también en toda la economía corporal, con puños y con los pies. Tales fueron los golpes hasta lograr que el señor Iván cayera al piso, y no obstante de que este ya estaba sobre el piso, usted y los demás masculinos lo comienzan a golpear nuevamente, dándole patadas en la economía corporal. Y además en ese lugar existían varias piedras, de las cuales también ustedes tomaron, y las mismas se lo estaban arrojando al señor Iván. Luego usted en particular, señor Diego, toma un bote con solvente de pintura, se acerca hacia el señor Iván, le abre la boca a la fuerza y le vacía el contenido dentro de la misma, todo este solvente tóxico, y le dice textualmente: con esto te vas a morir, perro. Y cesan su agresión a golpes hasta que observan que el señor Iván pierde el conocimiento. Y una vez que se retiran del lugar, se hace presente una unidad de policía GL03 a cargo de los primeros respondientes, Cristian Israel y Julio César, quienes al ver al señor Iván sobre el piso lesionado solicitan la presencia de una ambulancia, y al estar tomando conocimiento de lo ahí sucedido, llega hasta el lugar la señora Elizabeth en compañía de ese menor de edad, hijo del ahora señor Iván, y al percatarse de que la ambulancia no llegaba, y al ver ella que su hermano estaba precisamente, evidentemente, gravemente golpeado, y ese solvente que lo ahogaba y le quemaba en su boca, ella decide subirlo al vehículo que ella traía y llevárselo a recibir atención médica inmediata a un puesto de socorros. El puesto de socorros, donde recibe precisamente esa atención médica, y en donde, según el parte médico de lesiones 4384, expedido por estos servicios médicos municipales, refiere el doctor Guadalupe de Dios Mendoza que el señor Iván José González Rodríguez sí presentó una fractura en mandíbula izquierda, un esguince cervical, hematomas penorbitarios derechos e izquierdos,
heridas en arco cilar de 2 centímetros, herida en región frontal de 2 centímetros, otra más de 3 centímetros pero en región paneto-occipital izquierdo. Presentó edemas y hematomas en tercio distal de antebrazo izquierdo. Dice el médico en su parte que todas estas lesiones producidas por agente contundente, que por su situación y naturaleza sí ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Con estos hechos que le acabo de mencionar, de imputar, se advierte que usted sí llevó a cabo medios eficaces e idóneos, directa e inmediatamente, a la privación de la vida del señor Iván, el cual no se consuma, pero por causas ajenas a la voluntad suya, es decir, gracias a la rápida atención que hizo la señora Elizabeth para en ese momento trasladarlo a un puesto de socorros y que recibiera la atención médica necesaria y de esta forma evitar que él pudiese perder la vida. Bien, de estos hechos se advierte una clasificación jurídica que para esta Fiscalía sostiene que sí se constituye ese hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado. Esto previsto en el artículo 213 en relación al artículo 18 y en términos del artículo 19, fracción primera, en el apartado de la ventaja, inciso B, en su hipótesis de por el número de personas que a usted lo acompañaban, así como el inciso D, en el hipótesis de cuando éste se haya inerme o caído. Todos estos del Código Penal para el Estado de Jalisco. Ahora bien, en cuanto a la forma de comisión, es un hecho que la ley señala como delito, que se comete a título de dolo, como lo establece el artículo 14, fracción primera del Código Penal para el Estado de Jalisco, ya que usted esta conducta sí la desplegó con el ánimo de que se produjera total o parcial ese resultado. Es un hecho que se comete de forma instantánea porque se consume en ese momento todos los, precisamente se agota todos los elementos constitutivos. Esto tiene fundamento en lo que señala el artículo 15 del Código Penal. En cuanto a su grado de participación e intervención en esta conducta, usted es autor material directo, es decir, lo realiza por sí mismo. Tiene fundamento en el artículo 19, fracción segunda del Código Penal, ya que si bien es cierto, había más personas que se sumaron a la agresión que usted primariamente realizó, no menos cierto es que de propia voluntad decide usted golpearlo y vertir ese solvente tóxico en la boca de la víctima. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución y del artículo 311 del Código Nacional, le voy a hacer saber las personas que deponen en su contra o que lo señalan. En primer término tenemos al señor Iván José González Rodríguez, Lisbeth del Valle Rodríguez y el menor de edad con las iniciales IGGH. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Gracias, Ministerio Público. Defensor, precisión o aclaración en cuanto a la imputación. Ninguna, señoría. Muchas gracias. Imputado. Ninguna, señoría. No he culminado, le estaba señalando su nombre. ¿Entendió los hechos que le atribuyó a la gente del Ministerio Público? Sí. Gracias. Imputado, le voy a hacer saber que en términos del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, usted tiene derecho a aclarar en este momento para dar contestación a esa imputación. Si usted decide declarar, lo que señale puede ser utilizado en su contra. Sin embargo, puede optar por guardar silencio. El silencio jamás podrá ser utilizado en su contra. Le voy a pedir, por favor, que consulte con su cuerpo defensivo, que le expliquen esta situación y me indique si es su libre deseo de declarar o abstenerse de ello. Por el momento no es mi deseo declarar, señoría. Muchas gracias. Un momento. Gracias. Ante esa abstención de declarar por parte del imputado, fiscal, ¿tiene alguna petición? Señoría, permiso para formular vinculación a proceso. Está en uso de la palabra. Gracias, señoría. Término del artículo 19 constitucional, así como el 313, 317 y 18 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría le solicito se vincule a proceso al imputado aquí presente, lo anterior por hechos que fueron materia de la formulación de imputación y que para no caer en repeticiones
teniendo previamente la anuencia suya y de la defensa, se me tengan por reproducidos, incluyendo su clasificación jurídica, autoría y participación. Defensores. Por reproducido, señoría. Gracias, no hay oposición fiscal, continúa. Gracias, señoría. Para sustentar esta vinculación, esta Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. Como primer dato de prueba se cuenta con un informe de policía homologado que suscriben los primeros respondientes, Cristian Jaramillo Miranda y Julio César Espinosa Ríos, pertenecientes a la Comisaría de Guadalajara. Estos primeros respondientes, señoría, señalan que ese día 11 de mayo del 2024, aproximadamente como a las 19 horas con 10 minutos, ellos andaban en un recorrido de vigilancia, cuando reciben un reporte de cabina en el que les señalaban que pues se trasladaran al cruce de la avenida Patria y Ángel Martínez en la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara, ya que en dicho lugar se reportaba una riña. Señalan que se trasladan a dicho lugar, que cuando llegan observan que sobre el piso estaba un masculino inconsciente con la cara y la cabeza llena de sangre, que en ese momento llega una femenina que dijo llamarse Lisbeth del Valle Rodríguez, que refirió ser la hermana de la persona lesionada y que le señaló que recibió una llamada telefónica por parte de su sobrino menor de edad, de iniciales ya señaladas, el cual les dijo que cuando estaban pintando una barda en ese cruce de calles, llegaron varios sujetos en varias camionetas y que los comenzaron a golpear, pero que su papá Iván no había podido correr y que lo estaban golpeando. Que por tal motivo ella toma su vehículo y se traslada a dicho lugar, y es precisamente ahí que observa a su hermano, que efectivamente estaba inconsciente sobre el piso, con bastante sangre en la cara y en la cabeza, y que además observa que tenía un solvente en la boca, lo cual para ella era extremadamente peligroso el mismo por ser tóxico. Señalan los primeros respondientes que al ver la gravedad de sus lesiones, la señora Lisbeth decide tomar a su hermano, subirlo al vehículo y trasladarlo al puesto de socorros de la Cruz Verde del Planetario. Continúa refiriendo en este informe que proceden a comunicarse con el Ministerio Público Juan Carlos López Villafana, a quien le hacen del conocimiento sobre estos hechos. Es el quien les da mando y conducción para el llenado del informe de policía homologado, les ordena recaben la entrevista de testigos y de la víctima, y además se ponga a disposición inmediatamente el servicio del Ministerio Público. Como número 2, señorías, se cuenta con el registro de inspección del lugar donde sucedieron los hechos y que es precisamente en este cruce de calles ya mencionado. Como número 3, se cuenta con la entrevista de la señora Lisbeth del Valle Rodríguez, quien señala pues precisamente que ese 11 de mayo del 2024 ella se encontraba al interior de su domicilio, recibe la llamada de su sobrino menor de edad con iniciales ya referidas y le dice que su papá Iván, que cuando estaban pintando la barda pues llegaron varios sujetos en varios vehículos, todos ellos al parecer simpatizantes del partido político Morena, y que comenzaron a golpearlos, en especial uno de ellos que lo describe como moreno, fornido, que fue el que lo agredió más en la cara a su papá. Dice ella que ante esta situación rápido tomó su vehículo, le pide al menor que le mande la ubicación en tiempo real, y que cuando llega a dicho lugar pues observa que precisamente su hermano estaba evidentemente golpeado con ese solvente, y es que ella decide tomarlo en el vehículo y llevárselo a recibir atención médica inmediata, dado a que la ambulancia que se supone que había pedido primeros respondientes no llegaba al lugar. Como número 4, se cuenta con el parte médico de lesiones 4384, expedido por los servicios médicos municipales de Guadalajara, de la Cruz Verde Delgadillo Araujo, relativo al señor Iván José González Rodríguez. Este está firmado por el doctor Guadalupe de Dios Mendoza, y quien refiere pues precisamente que presenta esos signos y síntomas de fractura de mandíbula izquierda, al parecer producido por agente contundente.
Su señoría, en este en particular dato de prueba, no sé si exista alguna imposibilidad de que los de por reproducidos, que son los mismos que acabo de mencionar en la imputación, o hay necesidad que se los vuelva a repetir a la defensa. Defensores, Sin oposición, señoría. adelante, se tienen por reproducidos. Gracias, señor. Más puntualizar que estas lesiones sí ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Como quinto dato de prueba, se cuenta con un informe de la policía investigadora a cargo de Sergio Osvaldo Navarrete, de fecha 14 de mayo, en el cual se desprende lo siguiente: que en el lugar se localizan cámaras de seguridad sobre la finca marcada con el número 2550 de la calle Ángel Martínez, en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara, donde el administrador de dicho condominio pues autoriza al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a que realizara la extracción de videos de cámara de vigilancia que se encuentra sobre ese cruce de calles donde precisamente sucedieron los hechos. No se logra recabar testigos, refieren, puesto que al indagar en el lugar, refieren vecinos que no se dieron cuenta ni escucharon nada sobre los hechos. Refieren que además se entrevistan con el menor de edad que acompañaba a la víctima el día de los hechos, quien refirió ser hijo del mismo, y lo ponen en el interior de la agencia del Ministerio Público, acompañado de su tía, la señora Lisbeth, para efecto de que se le recabe su entrevista. Señalan que se trasladan al hospital Soquipan, donde se realizó una lectura de derechos al señor Iván, se le realizó el registro de constitución física y de lesiones, y además se le recaba la entrevista de los hechos, donde resultó lesionado, y en donde otras cosas manifestó que probablemente una de las personas que lo habían lesionado se encontraba detenido y a disposición de la Fiscalía, ya que al parecer este respondía al nombre de Diego Calderón. Esta información refiere a la víctima que la obtuvo derivada a que la Policía Municipal, quien contaba con la indicación de darle protección y vigilancia, porque así lo impuso el agente del Ministerio Público de Guardia del puesto de socorros, le comentó a la víctima que ese día se había llevado a cabo una detención, al parecer por sujetos que habían participado en los hechos por los que él había resultado lesionado, que le muestran un video en donde precisamente se aprecia el momento de la detención, y es ahí donde la víctima reconoce a uno de ellos y solicita a la policía investigadora que se lleve a cabo esa investigación para que se pueda esclarecer los hechos y así se le administre esta rápida y pronta justicia. Señala los pueblos en este mismo informe que se dan a la tarea de realizar una búsqueda en el sistema de detenidos de esa institución del nombre de esa persona, de Diego Calderón, encontrando una coincidencia, ya que efectivamente se encuentra una persona detenida por el delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión simple, el cual responde al nombre de Diego Calderón Galaviz, el cual está llevando su proceso, dicen los policías investigadores, bajo la carpeta de investigación 35473/2024, por lo cual ellos realizan la búsqueda en la base de datos y registros digitales de la Fiscalía de personas detenidas que coinciden con los rasgos físicos similares, así como edad, complexión física de los detenidos a los que ellos hacen esa similitud, que son 4 o 5 de ellos, y con eso se procede a hacer la realización de una identificación mediante fotografía. Se hace esta identificación por medio de fotografía, señoría, porque la víctima se encontraba en el hospital grave, delicado de salud, y él mismo no se podía trasladar hacia la Fiscalía para poder hacer efectivamente la identificación mediante cámara. Razón de ello es que se lleva a cabo esta diligencia mediante fotografía, en donde al ponerle a la vista las fotografías con características similares, edades, respecto a quien en ese momento se sabía que se llamaba Diego Calderón Galaviz, la víctima efectivamente
señala e identifica a la persona que en ese registro de identificación de personas en donde señala en ese registro que se lleva a cabo y que aparece dentro de las 5 fotografías el ahora imputado con el número 5, letra E, es en el momento en que la víctima, al verlo y al recordar las características físicas de quien lo había agredido, señala que es precisamente esta persona quien lo agredió el día de los hechos, advirtiéndose así que esta persona, con los registros que cuenta la Fiscalía y con el ingreso que él tenía, respondía al nombre de Calderón Galaviz Diego. También se cuenta, señoría, con el registro de entrevista de la víctima de nombre Iván José González Rodríguez, quien señala que ese día 11 de mayo del presente año, como a las 4 de la tarde, llegó a pintar una barda a los cruces de la calle Ángeles Martínez, en su cruce con la avenida Patria, en Rancho Nuevo, en Guadalajara, Jalisco, que llegó acompañado de su hijo menor de edad, con las iniciales ya señaladas, y además que lo acompañaban otras personas, compañeros de trabajo, de nombre Juan Rodríguez y de Isaac, que todos ellos trabajan para el partido Movimiento Ciudadano pintando bardas. Dice él que comenzaron a pintar la barda y que cuando estaban pintándola llegan varias camionetas, de las cuales descienden aproximadamente 15 sujetos masculinos, pero que en particular uno de ellos, que dijo ser simpatizante del partido Morena, se le acerca y de manera agresiva le dice que por qué está pintando la barba, ya que ésta pertenece a ese movimiento político de Morena, del cual es simpatizante él, que le refiere que sin ningún problema lo deje hacer una llamada, que va a hablar con su supervisor para hacerle del conocimiento lo que él estaba reclamando, pero que en respuesta esta persona le arrebata el celular, le da una cachetada y luego le comienza a dar de puñetazos en el rostro, que las demás personas que lo acompañaban comienzan a agredir a los trabajadores con los que él iba y a su hijo menor de edad, el cual dice él que alcanza a observar que su hijo se zafa y corre del lugar. Dice que el sujeto que le reclama no cesaba su agresión, que seguía golpeándolo en el rostro, en el parte de su economía corporal, y que luego se suman a él los demás sujetos, quienes comienzan también a golpearlo hasta que lo hacen caer al piso, de manera que él, estando en el piso, empieza a sentir que pierde el conocimiento, pero que se acerca hacia con él el ahora imputado con el solvente que él llevaba para pintar las bardas, y que le dice abre la boca, y que él se lo usaba, pero que a fuerza le abrió la boca y le vació esa pintura o ese solvente tóxico, y que le dijo con esto te vas a morir, perro. Y entonces dice él que pierde el conocimiento. Pero además señala en su entrevista que la persona que le dio la cachetada y que lo agredió y le vertió el solvente es una persona que mide aproximadamente unos 70 de estatura, de complexión de tez moreno, de cabello lacio, con entradas en la frente, boca mediana, y que aparenta una edad entre los 40 años. Continúa manifestando que estando internado, pues llegaron unos policías de Guadalajara, quienes tenían la encomienda de darle protección por unas medidas que se habían
se habían dado en su favor, y cuando le preguntan sobre su estado de salud le hacen del conocimiento precisamente de que había habido unas personas, sujetos detenidos, al parecer que habían participado en los hechos por los que él resultó lesionado, que le muestran ese video donde fueron detenidos y que él, ahí es donde advierte que la persona que lo agredió pues aparecía en él mismo, y es así que solicita pues que se le haga el conocimiento a la gente del Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. Es así como se traslada a la policía investigadora con él, y es de ahí donde recaban más datos para la identificación e investigación de lo que la misma víctima solicitaba. Como siguiente registro se cuenta con la constitución física y lesiones del señor Iván José González Rodríguez, del cual pues se advierte que a simple vista sí presenta bastante inflamación en ambos ojos, nariz, labios, que presenta quemadura en los labios y en la parte superior de la lengua, esto al parecer por algún corrosivo tóxico, y que además presenta 3 heridas ya suturadas en la frente y moretes en el brazo izquierdo. Como siguiente registro se cuenta con el registro de inspección del lugar de los hechos llevado a cabo por la policía investigadora, esto para dar por hecho y cierto que el lugar donde señala la víctima que sucedieron los hechos de esta agresión efectivamente colinda con el cruce de calles La Colonia y el municipio al que él hace referencia. A este registro pues se acompaña su croquis y su secuencia fotográfica de dicho lugar. Como siguiente dato de prueba se cuenta con el registro y entrevista de un adolescente de identidad reservada con las iniciales IGGH, elaborado ante la gente del Ministerio Público. Este mismo es acompañado por la psicóloga licenciada Katia Lorena Rivas Álvarez, perteneciente a la Fiscalía, y del licenciado Luis Antonio Fernández Gutiérrez de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes. Él señala que efectivamente el 11 de mayo del 2024, que como a las 6 de la tarde llegaron al cruce de la calle Ángel Martínez y Patria en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara, lugar a donde llegaron para pintar unas barbas con la propaganda de Movimiento Ciudadano, por encargo de su jefe, que solo recuerda que se llama Gustavo Ramírez, y que en dicho lugar les habían encargado pintar una barba, y que al estar pintando él en compañía de su papá Iván José González y otros trabajadores más de nombre Juan Melendres, Rodrigo e Isaac Zúñiga, de repente llegaron unas camionetas y que de las mismas bajaron varios sujetos, que en particular uno de ellos, uno moreno, fornido, se acerca hacia su papá, les reclama que porque estaban pintando la barda, y que cuando su papá le señala que va a hacer una llamada para saber el motivo del que le reclamaba, este le suelta una cachetada en la cara, le arrebata el celular, le da una cachetada y luego lo comienza a golpear. En ese momento señala al adolescente que pretenden intervenir para que dejaran de golpearlo, pero que los demás sujetos se lo impidieron, ya que los empezaban a agredir tanto a él como a los demás trabajadores, y que optan por zafarse y correr del lugar, pero él dice que se quedó como a menos de media cuadra de distancia del lugar, escondido en unos árboles, desde donde él le llama a su tía Lisbeth para hacerle del conocimiento de lo que ahí estaba sucediendo. Y es así como cuando llega su tía, se acercan al lugar de los hechos, donde ya estaban unos policías atendiendo el servicio, pero que al percatarse de que efectivamente su papá se encontraba evidentemente lesionado y con ese solvente en la boca, el cual es tóxico, decidieron subirlo al vehículo y trasladarlo hacia la Cruz Verde a recibir atención médica. Señala que esta persona, ya dio sus características físicas. Como siguiente dato de prueba, señoría, se cuenta con el registro de identificación por fotografía elaborado por la licenciada Imelda Esquivelosa del día 14 de mayo del 2024, precisamente hacia el menor de edad, para que mediante el registro de fotografía pudiera identificar el agresor o quien ocasionó las lesiones de su papá, por lo cual se lleva a cabo esta identificación de la misma, precisamente asistido nuevamente con la trabajadora social y con
el abogado de defensa del menor, y quien señala que al tener a la vista esas juegos de fotografías donde aparece el ahora imputado precisamente acompañado con otros más de mismas características similares, y edades, señala el menor de edad que efectivamente la persona que a él le aparece en el registro de identificación marcado con el número 1A es quien agredió físicamente a su papá y que fue el que llegó reclamando el por qué estaban pintando la barda. Al recabar a quien nombre corresponde precisamente esa identificación o ese apartado del que él señala, se advierte que responde al nombre de Calderón Galeviz Diego. Como último dato de pruebas, señoría, se cuenta con un informe de la Policía Investigadora número 1120 diagonal 2024, del cual advierten que continuando con la investigación de los hechos ordenados por el Ministerio Público, advierten que de las redes sociales de la denominada página X o anteriormente Twitter, obtienen precisamente de esa fuente un video que está circulando en el mismo y que al ser de dominio público se lo hace llegar a la gente del Ministerio Público, de donde se advierte la imagen en dicho video del ahora imputado y en el que señala textualmente que sí efectivamente él fue quien golpea a la ahora víctima, al ser del partido de Movimiento Ciudadano, que la intención de él pues precisamente era matarlo, pero que la víctima estaba tan dura, tan rígida, que no había logrado como tal, que iba a despedir a todos los policías, que iba a despedir al comandante de Quinta y a todo aquel que estuviera relacionado con lo mismo. Este video, del cual se le corre traslado a la defensa, junto con ese registro, ese acto de investigación, elaborado por el agente por la Policía Investigadora y ordenado por el Ministerio Público. Ante se recaba ese video en una memoria USB, del cual se advierte su registro de aseguramiento y cadena de custodia del mismo, y del cual precisamente se extraen estas imágenes, las cuales se plasman y se corren traslado a la defensa. Su señoría, con estos datos de prueba debidamente expuestos por esta Fiscalía, considera que sí resultan ser suficientes, idóneos y pertinentes para tener por establecido que el ahora imputado, quien cometió estos hechos, pues sí generó ese hecho que la ley señala como delito, con esta clasificación jurídica y participación que ya se mencionó. De estos datos de prueba y de estos hechos ya señalados, se advierten los elementos jurídicos consistentes en la existencia de una conducta humana, la cual ya hemos mencionado que fue llevado a cabo por el ahora imputado aquí presente. Además, se desprende los elementos jurídicos como los señala el artículo 213 del Código Penal para el Estado de Jalisco, al que prive de la vida a otro, que lleva concordancia con el artículo 18, el cual habla sobre la tentativa, pero que de estos dos artículos pues se advierten esos elementos, ya que si el primero señala al que prive de la vida a otro, dicho elemento jurídico, del cual si bien es cierto no se consumó, también cierto es que fue por causas ajenas del ahora imputado, pues recordemos que él mismo, al vertirle ese tóxico en la boca a la víctima, le señala: con esto te vas a morir, dando por hecho de antemano que él sabía que ese solvente tóxico podía causar la muerte a cualquier persona que así lo ingiriera, contando además las lesiones que le produce al momento de golpearlo, y que evidentemente pues esta intención era terminar o privar de la vida a la víctima, la cual no se lleva a cabo o no se consuma como tal, pero gracias a la rápida intervención de la señora o de la hermana de la víctima, quien actúa con rapidez para llevarlo a recibir esa atención médica y evitar que el mismo pudiese llegar a perder la vida, no tanto por las lesiones
o también por las lesiones, pero más grave por la intoxicación que le pudiera ocasionar ese solvente tóxico, el cual el ahora imputado hizo que la víctima lo vertiera en la boca de la víctima. Ahora bien, por lo que respecta a lo que establece el artículo 219 en su apartado de ventaja, inciso B y D, se actualizan estas hipótesis, su señoría, puesto que el día en que sucedieron los hechos, el ahora imputado sí iba acompañado de más personas, lo cual superaba en número a la víctima, que es a quien directamente comienzan a agredir. También se advierte o se actualiza la hipótesis de la fracción D cuando éste se encuentre caído. Es decir, su señoría, no obstante de que la víctima ya se encontraba sobre el piso, vencido por el ahora imputado, continúa él agrediéndolo y se suman a esta agresión las demás personas que lo acompañaban él mismo, hasta dejarlo inconsciente por las lesiones ocasionadas por tanto por el imputado y los que lo acompañaban. De todo esto, señoría, se advierte este nexo causal derivado de la conducta del imputado y el resultado que se produce. Es decir, el ahora imputado de propia voluntad decide llegar al lugar acompañado, decide agredir directamente a la víctima, ocasionándole esas lesiones que sí ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar, y que además advierte él al momento de obligar a la víctima a tomar ese líquido tóxico y señalarle: con esto te vas a morir. Se puede advertir, su señoría, entonces, que si existe este nexo causal, pues la víctima resulta precisamente con lesiones que sí ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Que si no se consuma ese hecho que le señala como delito de homicidio, fue por causas ajenas a la voluntad del imputado aquí presente, como ya se refirió, gracias a la oportuna atención de la hermana de la víctima para ir a recibir atención médica inmediata. Por lo que esta Fiscalía, señoría, únicamente reitera la solicitud de vinculación a proceso al imputado aquí presente. Es cuanto, señoría. Muchas gracias, Ministerio Público. Diego Calderón Galaviz, le voy a explicar lo siguiente. Usted tiene derecho a que su situación jurídica se resuelva en este momento, o puede optar por ampliar los plazos constitucionales, 72 horas o la duplicidad del mismo, 144 horas para que sea una audiencia diversa. Le voy a pedir por favor que consulte con su defensa, que le expliquen a detalle lo anterior y me indique en qué momento quiere que resuelva su situación jurídica. En la duplicidad del término en 144 horas, por favor, señoría. Gracias. Bien, a petición del imputado, amplía al máximo el término constitucional. Luego, entonces, tomando como punto de referencia el momento en el cual este asunto fue puesto a conocimiento de la voz, que fue el día de ayer, 16 de mayo, a las 17 horas con 59 minutos, estando dentro de esa dilación constitucional ampliada al máximo, señalo el próximo... Un momento. El próximo 21 de mayo del año 2024 a las 11 horas. En cuanto a la fecha, fiscal. Y ningún problema, señor. Defensores. Inconveniente, señoría. Próxima audiencia, martes 21 de mayo del año que transcurre, 11 horas. Notificados todos en términos de ley. Ministerio Público, considerando que será en una audiencia diversa, donde el imputado a través de su defensa ejerza ese derecho que tiene a dar contestación a la solicitud de vinculación, ¿tiene usted alguna petición? Solicitud para imponer medidas cautelares. Tenemos la palabra. Gracias, señoría, en términos de lo que establece el artículo 153 y con el ánimo de garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento, que si bien es cierto se fue al término constitucional, y para garantizar en particular la seguridad de la víctima y testigos, le solicito se le imponga al imputado aquí presente la medida cautelar contemplada en lo que establece el artículo 155 en su fracción 14, que es la prisión preventiva, la cual esta Fiscalía justifica la misma al tenor de lo que establece el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en particular, su señoría, a lo que refiere
y en lo que tutela la protección de la víctima y de testigos. Pues cabe hacer mención, su señoría, que el hecho que se le imputó a esta fiscalía a la hora imputado aquí presente es precisamente por la tentativa de homicidio, y dada la naturaleza por los hechos que se desprenden de cómo fueron cometidos, sí se corre el riesgo de que la víctima pueda, corre el peligro la víctima ante esta postura. Así también, su señoría, esta fiscalía justifica esta solicitud de prisión preventiva justificada en relación a que dentro de la carpeta de investigación, y del cual también tiene la defensa, se le corrió traslado, se advierte una investigación por parte de Policía Investigadora ordenado por el Ministerio Público para que se recabara o se tuviera certeza del domicilio que había proporcionado en su momento dentro de la investigación el ahora imputado, ya que él estuvo privado de su libertad en otra área, en donde informa a la Policía Investigadora que cuando acuden al lugar se entrevistan con las personas que habitan precisamente en ese lugar y en ese domicilio, y señalan no conocerlo, y señalan que él mismo no vive en ese lugar. De ahí entonces, señoría, que imponer una medida diversa a la de la prisión preventiva justificada, se corre el riesgo no solo de atentar contra la víctima, sino también el riesgo de sustracción u ocultamiento al detenerse por establecido que ese domicilio que se proporcionó no vive en el lugar y tampoco lo conocen. De ahí, su señoría, que esta fiscalía reitera esta solicitud de prisión preventiva de manera justificada por parte de esta fiscalía en estos términos que ya se establecieron. Esta medida, precisamente por el término constitucional al que se acogió a la hora de defensa. Es cuanto, señoría. Gracias, fiscal. Defensa. Gracias, señoría. Considero que no está debidamente justificada la solicitud que realiza la representación social en virtud de lo siguiente, señoría. Él menciona, la Fiscalía, que el sustento o fundamento para la medida que solicita el 155 fracción 14ª lo realiza en base o términos del artículo 170, es decir, por el riesgo para la víctima. Sin embargo, también, como lo refirió la representación social, a lo largo del desarrollo de lo presente, existen unas medidas de protección otorgadas a la víctima, lo que considero que sería suficiente para nulificar o limitar ese riesgo para la víctima, toda vez que con ello no se justificaría esa necesidad, dado que mi representado no ha realizado ninguna actividad que la representación social durante la investigación posterior al hecho presuma que él ha tenido acercamientos a la víctima o a los testigos y demás que intervienen en el presente, no estaría debidamente justificado, máximo porque sería una carga que ya el Estado tiene en la autoridad respectiva, que es cuidar con esas medidas de protección a la víctima, por lo cual sería innecesaria o injustificada la medida de prisión preventiva que solicita la representación social. En cuanto a ese aspecto, en cuanto al segundo aspecto que refirió la representación social, mencionó que es toda vez que había una investigación para recabar el domicilio del imputado. Sin embargo, refirió que esa investigación fue en una diversa carpeta, en la cual dijo que habían entrevistado a varias personas que manifestaron no conocer a mi representado. Sin embargo, no mencionó que esas personas eran residentes, el nombre de ellos, y si eran vecinos, puesto que únicamente nada más refiere que son personas que no lo conocen y no vive ahí. Hay que recordar que en las medidas cautelares se tienen que realizar una investigación en donde con datos objetivos sean exhaustivos en cuanto a la localización de la investigación y del arraigo para disminuir ese riesgo de sustracción, por lo cual consideramos que no está justificado en esa hipótesis, toda vez que el ser conocido por parte de los vecinos o de las personas que ni siquiera sabemos si viven ahí, pues no justificaría esa imposición de la medida. Ya que no es un concurso de popularidad, sino que tiene que hacerse esa investigación
basado en elementos objetivos. Y al inicio de la presente, mi representado dio a su señoría, bajo protesta, los datos con los que se encuentran bajo resguardo, toda vez que manifestó que iban a ser datos privados. Sin embargo, ese domicilio proporcionado por mi representado es el mismo domicilio que manifestó en la diversa carpeta que hizo manifestación la representación social. Consideramos que el arraigo se encuentra debidamente justificado, que de bien innecesaria la medida solicitada por la representación social, y alternativamente solicitamos la fracción primera, segunda, es decir, no acercarse a la víctima al lugar del hecho, a los testigos durante la dilación procesal. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias, cuento con información suficiente para pronunciarme sobre la procedencia de las medidas cautelares. En este caso, no advierto necesidad previamente que me obligue a darles más intervenciones y ello no conculca ningún derecho fundamental ni procesal. Por lo tanto, me pronunciaré acorde a lo siguiente. El arábigo 153 de la ley de la materia señala que las medidas cautelares se establecen para tres aspectos en particular. Primero de ellos es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Segundo, garantizar el desarrollo de la investigación. Tercero, proteger a víctimas, testigos o la comunidad. Para proteger estos aspectos, muy en particular el último de los que señalé, la Fiscalía peticiona se imponga al hoy imputado la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificada por la dilación constitucional bajo dos tópicos. El primero de ellos, un riesgo hacia la víctima, tomando en consideración los hechos materia de imputación, el cómo se desarrolló aquel evento delictivo, y una falta de arraigo bajo los antecedentes que ya me señaló en una carpeta diversa. Se señala un domicilio por parte de lo imputado, verifica, o mejor dicho, en aras de verificarlo, la policía investigadora acude en este punto geográfico, cuestionan por vecinos de este lugar y refieren no tener dato mayor de esta persona, no lo conocen. Esas son las dos, es la postura de la defensa con la cual sustenta aquella petición. Luego, la defensa señala que no existe un riesgo para la víctima, que ello deriva de que ya existen unas medidas de protección dictadas con antelación, que sería innecesaria esta medida, pues el Estado ya se encuentra en este momento protegiendo a la víctima, y que además desde aquel evento delictivo al día de hoy el imputado no ha tenido ningún contacto hacia con la víctima, testigos o bien a la comunidad. También señala que, contraria a esa postura de la representación social, sí existe un arraigo por parte del hoy imputado, que aquel informe de la policía investigadora carece de objetividad, es lo que interpreto, pues aquellos testigos de los que no se tiene mayor dato señalen que no lo conozcan, que esto no es suficiente para poder establecer o sostener una medida bajo esta hipótesis de falta de arraigo. Bien, bajo estas dos posturas, el de la voz, sí advierto que de conceder una medida distinta a la prisión preventiva de carácter justificada, estaría en riesgo la víctima, sin el ánimo de prejuzgar los hechos en materia de imputación, así me obligan. Cierto es, no pasa por desapercibido que ya existen unas medidas de protección dictadas por una autoridad diversa, pero ello no resulta obstáculo para que el de la voz, en términos del arábigo 170, las pueda dictar en este proceso. Por lo tanto, por aquel riesgo que advierto puede tener la víctima, en caso de conceder una medida distinta a la prisión preventiva, es que le impongo. Ya resultó vice analizar aquella cuestión relacionada con el arraigo. Aquello podrá ser dilucidado en una etapa diversa, dependiendo del resultado de aquella futura audiencia. Luego entonces, con este fundamento legal, en este acto impongo al señor Diego Eduardo Calderón Galaviz la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificado en términos del artículo 155, fracción 14 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Medida cautelar con una duración única y exclusivamente de la dilación constitucional. Insisto, esta medida se analizará de nueva cuenta dependiendo del resultado de aquella futura audiencia. Así lo resuelve su servidor. Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Agradecer su presencia y los aquí presentes. ¿Defensores? Únicamente hacer patente lo siguiente, señoría. En la solicitud de vinculación al proceso de la representación social manifestó un video en una USB, mismo que mencionó que corrió traslado. Sin embargo, bajo el deber de lealtad, le manifiesto que dicho video no fue entregado a esta defensa. Lo único que quiero dejar patente por este momento, dejando a salvo el derecho para hacer la manifestación correspondiente en el momento oportuno, señoría. Bien, se tienen por hechas las manifestaciones, estamos en audiencia, no la he tenido por concluida, Ministerio Público.
Únicamente puntualizar que sí se lo comenté a su compañero que necesitaba un dispositivo electrónico toda vez que se advertía un video para correrle traslado, pero me dijo que por la premura del tiempo, pues posteriormente se lo entregara de este video, y ya tiene conocimiento también la Defensoría Pública, porque yo no tenía conocimiento de que ustedes se iban a nombrar, sino hasta previo a la audiencia. Pero sin problema, su señoría, en este momento saliendo de la sala, le hago entrega de ese video. Bien, las actuaciones en estas audiencias se presumen de legales, las intervenciones de todos. ¿Le hicieron esas manifestaciones, abogado? Como para vertirlas bajo protesta de ciudad, como usted lo señaló, en el sentido de que no le manifestaron esas intenciones y que usted a su vez refirió que necesitaban esos dispositivos, entre otras cuestiones. Sí, por parte de esta defensa no hay ningún problema, será que nos lo entreguen después de la audiencia. Por favor, hacerlo conducente. ¿Alguna otra petición, defensor? Sí, en ese de cuenta. Tienen acceso a la video de la presente audiencia, no hay temas pendientes por dilucidar. 11 horas con 21 minutos del día viernes 17 de mayo del año 2024, se declara concluida audiencia, que todos tengan buen día.